Mundo Fino TV. Televisión a otro nivel. Hola, saludos y muy buenas, bienvenidos una vez más a La Red Habla. Hoy es jueves. Recuerden todos ustedes que de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana, de 11 de la mañana a 12 del mediodía está La Red Habla, transmitiéndose por toda una serie de canales digitales y al mismo tiempo de televisión análoga en las 14 provincias del Cibao y en todas las redes sociales. Gracias a Europa, gracias a América Central, gracias a América Latina, gracias, en fin, a todo Estados Unidos y a toda la diáspora dominicana que está en el exterior por sintonizar nuestro programa y cada día darnos su retroalimentación de lo que ocurre. Miren, desde el punto de vista geopolítico, el mundo está al revés. Hay muchos conflictos y se podría hablar de una tercera guerra mundial en el sentido de lo que está pasando en Siria y lo que está pasando en Europa y África, todo ese proceso migratorio derivado de las guerras y además de la lucha y de la búsqueda de la recuperación y del saqueo más bien de los recursos naturales de los países árabes de Medio Oriente. Entonces hay un conflicto Occidente y Medio Oriente, y ese conflicto Occidente-Medio Oriente se ha trasladado hacia Europa, América Latina, y ahora ya los procesos, ya usted no ve los Marines, los miembros del ejército Marines, del ejército de los Estados Unidos invadiendo, ya usted no ve eso, ya ahora las invasiones son de otro orden, ya es más sofisticado con el uso de los medios de comunicación, con el uso de campañas sucias, con el uso de la compra de jueces internos en los procesos de los gobiernos nacionales, el hecho de el control judicial, es decir, todo un complejo sistema de guerra sucia que se ha escenificado y que ya pudiésemos hablar de unas guerras no convencionales. De manera que hoy, como todos los días, ya usted está en La Red Habla. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Escalante y también nos acompaña el periodista Luis Leonardo Castillo. Hoy vamos a conversar durante todos los próximos 50 minutos con el embajador de Venezuela en la República Dominicana, el general Ali Uzcategui. Muy buenas, bienvenido, muy buenos días, bienvenido. Es un honor que usted haya tenido esta generosidad con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Es un honor para mí encontrarme en su programa, en el cual nos permite tener una conversación y plantear la situación política que tenemos en nuestro país. Bien, ahí se está presentando una nueva ola en América Latina en el sentido reaccionaria, una nueva ola reaccionaria de golpe de Estado, de judicialización de la política, de bloqueos comerciales, eso que le ocurrió a Cuba entre el 59 y hoy se ha experimentado de nuevo y se ha logrado generar a partir de gobiernos locales de tendencias de derechas o vinculados al consenso de Washington. Se ha logrado, por ejemplo, provocar una irrupción en Brasil con el golpe de Estado a Dilma, entonces el apresamiento de Lula. Hoy, ya desde ayer, el PT de Brasil ha elegido a un sucesor de Lula da Silva. En Ecuador, Rafael Correa ya ha sido imputado, ayer fue imputado por el caso de Brecht. Y en Venezuela, su país, y en toda América Latina, pero en este caso Venezuela, con el presidente Maduro se ha generado toda una ola de opinión pública. Y hay un tema fundamental que es el tema migratorio. Ese tema migratorio que el gobierno colombiano, conjuntamente con los Estados Unidos, sus aliados de la Alianza del Pacífico,
están generando a Venezuela y al país y a su país y a su población sufrimiento por el hecho de restringirle la alimentación, restringirle los bienes, para crear una contestación interna y una confusión para dar al traste con el gobierno constitucional de su presidente Nicolás Maduro. Nosotros queremos escuchar su punto de vista en ese sentido, sin obviar lo que está ocurriendo también en Argentina con Cristina Kirchner. Adelante. Sí, yo quisiera retomar algo de lo que iniciaste la conversación, que fue planteando el tema de que pareciera que estuviésemos en una tercera guerra, ¿no? Hay que recordar que por el mismo momento histórico que se vive, por nuevos elementos que se incorporan, como es la tecnología, el uso masivo de esa tecnología a través de las comunicaciones, posiblemente a lo mejor en un corto, mediano o largo plazo estaremos presentes de algún documento que nos establezca que realmente estamos en una tercera guerra. Y lo digo de esta forma porque cuando observamos el mundo como está hoy en día en constante convulsión, las guerras de Siria, que prácticamente no han podido con ese pueblo, pero que buscan no solamente vulnerar lo que es el contexto del continente árabe, sino de alguna forma mantener una hegemonía en el área que es permisible para los elementos que ellos siempre han buscado, que es la hegemonía de la economía mundial. Ya la hegemonía militar ya la tienen, entonces buscan la hegemonía económica. Y eso es a través de, por supuesto, en el contexto de empoderarse y manejar a su gusto las riquezas de los países. Cuando vamos a Venezuela vemos que, hablaba usted del tema de la Alianza del Pacífico, y esta es una organización que data hace aproximadamente unos 3 años y fue producto de una alianza entre varios países, entre ellos Chile, Perú, México, Colombia, con la finalidad de ir tratando de resquebrajar lo que era la Unión de América Latina y el Caribe a través de la UNASUR, a través de la CELAC, porque el gobierno de los Estados Unidos y los intereses que de alguna otra forma lo acompañan buscan o buscaban la forma y manera de poder romper ese proceso de integración, lo cual de alguna manera hemos visto el accionar y el acompañamiento ahora de organismos multilaterales como la OEA. Y también próximo en octubre que están ya tratando de erosionar lo que es la ONU para poder llevar al Consejo de Seguridad el tema de Venezuela junto con el tema de Nicaragua y de algún otro país que se le ocurra al gobierno de los Estados Unidos. Pero como las mentiras tienen patas cortas, como indica un refrán, hemos visto cómo la misma información y desinformación va abriendo la opinión internacional, y en ese contexto observamos que se van presentando hasta, vamos a decir, conceptualizaciones de la actuación del presidente Donald Trump, el cual contrasta con lo que está ocurriendo no solamente en Venezuela, sino en el continente. Y cuando digo contrasta, no porque tenga un contraste positivo, sino contrasta con todas las acciones, desde la guerra económica, del bloqueo económico financiero, hasta la guerra mediática que hay sobre Venezuela, sobre el presidente Nicolás Maduro Moro, y como también existió con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que hemos de recordar que primero fue con nuestro comandante eterno de la revolución, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y ahora es con el presidente Nicolás Maduro Moro. Entonces, en verdad que el pueblo venezolano y sus autoridades hemos estado en un proceso de defensa constante de la revolución y antes que nada del proceso de integración de América Latina y el Caribe. General, ¿quién es el general Ali? ¿Dónde está viviendo en este momento? ¿Y cuál es el rol, el papel que está desempeñando? Es para que lo conozcamos un poco. Sí, yo me encuentro ahorita en la reserva activa, como se denomina cuando los oficiales pasamos a retiro. Cuando estamos en la reserva activa, que estamos cumpliendo funciones. Perfecto, ya indiferentemente como oficial retirado. El general Ali fue quien rescató
al comandante Hugo Chávez Frías, al presidente constitucional Hugo Chávez Frías, cuando estaba detenido en el golpe de Estado. La historia la hizo el propio Chávez, dijo: yo me vi muerto. Y él utilizó helicópteros y fue ordenado en una misión que ya explicó, y liberó al presidente Chávez de la prisión en la isla de la Orchila. En la isla de la Orchila. Bien, adelante. Lo que pasa es que quería empezar por identificar a las personas que nos honran, para saber un poco de información fresca y creíble acerca de cómo está viviendo el pueblo ahora en Venezuela. Porque a nosotros nos llega la información de que todo es una catástrofe. Yo sé que hay algo de catástrofe en lo económico, fruto de la situación que quiera el bloqueo o lo que se quiera atribuir. Aquí en República Dominicana vivimos catástrofe en diferentes áreas, y hay personas que viven más en catástrofe que otras. Ahora, el pueblo venezolano, ¿cómo está viviendo realmente en este momento? O por lo menos, ¿qué información tiene? Sí, debemos de recordar que desde 1999 Venezuela viene siendo sometida a una constante intervención por elementos foráneos, y por supuesto, lamentablemente, por venezolanos y venezolanas que son parte de la oposición del proceso de la revolución, de la derecha, de la ultraderecha, que hasta han llegado a la desfachatez de pedir la intervención del país desde el punto de vista militar, la intervención del país desde el punto de vista humanitario, que no pasa siendo más que lo mismo de una acción militar. Hay que recordar los cascos azules. Y por supuesto, ¿por qué no? Planificando atentados o golpes de Estado. Recientemente acabamos de vivir uno de los últimos episodios lamentables de nuestra historia contemporánea venezolana, y fue el atentado hacia el presidente Nicolás Maduro Moro el 4 de agosto reciente, en el cual se clasificó y se determina como un magnicidio frustrado. Sí, lo vimos en televisión. Exactamente, pero realmente se trató de darle un tema subalterno, ¿no? Posiblemente, quizá, a lo mejor hasta plantear una agitación de que pudo haber sido planificado por el mismo gobierno, ¿no? Y eso son situaciones cuando se ponen de manifiesto la real indisposición que hay sobre el gobierno nacional. Usted está diciendo que hay un problema, ya para darle paso al doctor Escalante, que hay un problema real en Venezuela, y me parece que por la forma en que lo plantea, está diciendo que hay una Venezuela dividida, que el pueblo, que hay que hacer un trabajo de reconciliación del pueblo para que retome objetivos comunes de prosperidad, y que mientras eso ocurra... No he dicho que esté una Venezuela dividida, no le agradezco no ponga en mis palabras esa consideración, porque no lo he dicho. En Venezuela coexistimos los venezolanos y las venezolanas de a pie, porque me considero un hombre de a pie, y en ese contexto yo tengo más de 40 años trabajando, si pudiéramos decir, en la administración pública. Hemos vivido las mil y unas alternativas sociales que puedan existir, hasta 1998, y de 1998 a la actual. Y si pudiéramos hablar de división, bueno, tendremos que mirar del 98 para atrás. Pero no es el contexto de hacer diferenciaciones. Yo lo planteo porque yo creo que la solución del problema venezolano está en la reconciliación del pueblo venezolano. Bueno, hay que recordar... Mientras haya un pueblo, como o oí mal, o usted me dijo que hay una parte del pueblo venezolano que vive haciendo cosas que no coinciden con... No, una parte no, te dije elementos de la oposición. Exacto. Líderes políticos, sí, está bien, todos somos venezolanos, yo soy venezolano, todos somos venezolanos. Yo no estoy diciendo que todo el pueblo, nosotros somos 30 millones de habitantes, los 30 millones con derecho a voto, 18 millones de habitantes. Vamos allá. Hemos visto en los medios de comunicación y en una noticia que en lo personal a mí me llena de satisfacción, que muchos venezolanos que salieron de Venezuela están retornando a su país. Incluso el presidente Maduro puso a disposición de un grupo de venezolanos un avión para que volvieran, y el mismo presidente invita a los venezolanos a que retornen a Venezuela. ¿Qué usted tiene que decir con relación a ese aspecto de que los venezolanos están retornando a su patria? Sí, efectivamente, el plan se denomina Plan Vuelva a la Patria, que el señor presidente de la República lo anunció en el mes de marzo.
en varias actividades políticas que él venía desarrollando hasta ahorita que terminó de plantear dicho plan y el cual está en ejecución. Fíjate que en el día de ayer, y por ahí hay algunas imágenes en donde... Ya están en el aire las imágenes. Están en el aire las imágenes y en ese contexto retornaron a Venezuela un grupo numeroso de venezolanos y venezolanas que se encontraban en Argentina. Se encontraban en Argentina porque no lograron conseguir lo que supuestamente les habían ofrecido o habían pensado que podían lograr. Entonces, eso para nosotros no es más que un esfuerzo que está haciendo el Estado de buscar a nuestros connacionales y llevarlo nuevamente a Venezuela. Y, por supuesto, el gobierno nacional le ha asegurado que llegan y se vuelven y, por supuesto, van a estar, decirlo así, soportando no solamente el sistema social, sino que van a ser prácticamente ayudados a través de los diferentes sistemas sociales que conocemos que persisten en Venezuela. Bien, vamos a una brevísima pausa con el permiso suyo, general. Con el tema geopolítico quiero continuar con lo que estaba planteando Leonardo Castillo, sí, pero desde una óptica geopolítica, es decir, no desde la óptica solo desde el punto de vista mediático. Queremos hablar sobre el tema de qué está ocurriendo desde el punto de vista democrático. La oposición en Venezuela logró el control del Parlamento vía elecciones en un momento determinado. La palabra dictadura, el tema del uso de los medios de comunicación, cuando usted toma Fox News, cuando usted toma CNN, cuando usted toma Univision, cuando usted toma los periódicos de la CIP en América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa, puede observar cómo hay una línea determinada respecto de algunos temas que tienen que ver con petróleo, gas y todo ese tipo de cosas. También queremos hablar sobre lo de China. Hace 3 días Delcy Rodríguez estuvo con el primer ministro chino, y a República Dominicana la próxima semana viene el primer ministro chino. Nosotros nos gustaría ver en ese contexto todo lo que está ocurriendo, porque eso hay que unirlo al petróleo, hay que unirlo a las materias primas y hay que unirlo al gas y hay que unirlo obviamente a la tecnología. Carlos Escalante, Luis Leonardo Castillo, el general Ali Uzcategui, embajador venezolano en República Dominicana, está con nosotros. Usted está en la Red Habla. No se vaya, no se vaya. Lo que inició como una simple idea pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente en los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. La televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K y Lando Fino TV. Televisión a otro nivel.
regresamos, estamos conversando con el embajador de Venezuela en República Dominicana, el general Ali Uzcategui. Con nosotros nos acompañan en la mesa el doctor Carlos Escalante y el periodista Luis Leonardo Castillo. Usted está en la red Habla. El tema China, el tema geopolítico, ahí se parecería como que vamos rumbo al fin del unilateralismo y que se está afianzando un nuevo modelo económico que tiene que ver incluso con el presidente ruso Putin. Acaba de crear la idea con China, con Pakistán, con Irán y algunos países de dejar el dólar en las transacciones nacionales cuando se tiene que ver con comprar materias primas y petróleo, etcétera, y commodities, lo que son las materias primas. Entonces, a nosotros nos gustaría saber eso, porque si observamos lo que está pasando, el petróleo estaba hace 2-3 meses a 33, ahorita a $77 el petróleo. El petróleo viene subiendo. La guerra comercial con China lo que está generando es una profunda recesión y desempleo en Estados Unidos, y está generando al mismo tiempo un conflicto político interno al presidente Trump. En ese escenario también en América Latina se están dando choques y efectos externos, como el caso de Nicaragua. La inversión en el canal interoceánico, las inversiones en China. China va a superar a Estados Unidos al 2025 con $250 mil millones de inversión en el hemisferio. Entonces estamos hablando en realidad de una situación de una nueva ola política en América Latina. Sí, hay que recordar que ese concepto de lo unipolar a lo pluripolar se viene manejando, por lo menos en el contexto de nuestro país, en Venezuela, desde 1999, cuando llegó a la presidencia el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Él tenía una visión, en la cual se sigue compartiendo y se mantiene a través de los diferentes planes, que era de buscar otras alianzas desde el punto de vista no solamente económico, sino político, y es cuando empezamos en Venezuela a tener relaciones con China, con Moscú y algunos otros países como Irán, Turquía, buscando por supuesto esa diversidad política y económica, que es la cual se ha logrado y se ha manifestado hoy en día, como lo vemos, en el relacionamiento específicamente de lo que es China, en donde se han estado abriendo embajadas en algunos países con la intencionalidad no solamente de llevarlos desde el punto de vista económico, sino en las relaciones, como bien conocemos, desde el punto de vista diplomático. Estamos viendo el caso de El Salvador, el caso de República Dominicana, Panamá, y pues la misma Panamá, que por lo cual lamentablemente el gobierno norteamericano acaba de reaccionar llamando a sus embajadores para aclarar esa situación de por qué esos países o estos países están abriendo estas embajadas con China continental, olvidando de que los pueblos somos independientes y poseemos autodeterminación. Es por ello que es de suma importancia, cuando usted me habla del contexto geopolítico, del relacionamiento que hay, especialmente, ahorita estamos hablando de China, pudiéramos hablar de Rusia también, porque como tal son una gran potencia estos dos países, y que tienen un liderazgo permanente, en el cual en el tiempo y en la historia lo que ha es masificado una credibilidad alrededor de este continente. Bien. Nosotros estamos, a nosotros nos preocupa mucho el tema de Venezuela, y usted dirá, ¿tanto aman a Venezuela los dominicanos? No, es que en realidad... No, es que lo aman bastante. Sí, es cierto, no lo podemos negar, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, señor. Claro. Sí. El dominicano tiene una simpatía natural por el venezolano o por Venezuela, pero también porque vemos que cualquier situación que se le dificulte a Venezuela o lo que le esté pasando a Venezuela es lo que nos puede pasar a nosotros acá. De hecho, tenemos una visión, digamos, global de la zona. Yo recuerdo perfectamente, ¿sabe cuándo me volví chavista? Me volví chavista una vez que estaba cogiendo fuego una montaña acá en Santo Domingo. Era en la cordillera central. Hubo fuego y Chávez, el gobierno venezolano, envió las bombas de helicópteros, los helicópteros rusos, para apagar el fuego. Pero antes de que Chávez mandara esos helicópteros, el gobierno dominicano hizo grandes esfuerzos con otros países, que no es necesario mencionar, para comprarle el servicio. Y sabe que nos subían el precio.
y ya, ok, vamos a ver dónde conseguimos el dinero, ya el dinero está, pero resulta que el precio... Vamos a Escalante, por favor. ¿Sabe qué resulta? La pregunta es Escalante, por favor. ¿Tu pregunta cuál es? Sí, estoy haciendo la pregunta. Bien, perfecto. Permítame hacerla. Claro. Por supuesto, pero ala. El tema es que lo que dijo Chávez en ese momento todavía aplica. Cuando se le solicitó ayuda a él, sin pensar en cuánto costaba apagar ese fuego, sin hacer nada, Chávez decía, no, es que un fuego que ocurre en República Dominicana es como si estuviera ocurriendo en Venezuela, porque al final afecta el medio ambiente. Usted es el representante diplomático de Venezuela hoy en República Dominicana. ¿Esos criterios todavía persisten? Claro, y se mantienen, porque estamos hablando de un plan el cual dio sus orígenes en 1999, un plan de desarrollo, un plan de país. Ahorita estamos prácticamente en el segundo plan, el plan de la patria, que culmina en el 2019, y el tercer plan que se está terminando de confeccionar, el plan de la patria 2019-2025, y allí dentro de los parámetros y uno de los puntos relevantes es el proceso de integración, y más aún que coayuda dentro de ese contexto es el relacionamiento geopolítico, y más aún dentro de nuestro continente, dentro de nuestra región, de lo que es el soporte económico, político y social. No podemos olvidar que la fortaleza no solamente de Venezuela, sino de América Latina y del Caribe va a estar en la unión, va a estar contextualizada por la integración de todos nosotros, indiferentemente de que podamos tener algunas diferencias, porque siempre la vamos a tener. Cuando usted me dice que somos un país hermandado, es real, es histórico. Yo siempre mantengo que el cuarto abuelo paterno del libertador Simón Bolívar nació acá, y de ahí sale la herencia y sale la estirpe del libertador, padre de la patria, nuestro padre, y de 5 naciones más en América Latina y el Caribe. Por eso es que no solamente lo económico y lo político, es también lo histórico. Y hay que resaltar otra cosa, que en este proceso que ha salido en algunos momentos el tema migratorio de nuestro país y que está vigente, si en uno de los países que menos ha surgido, porque en un momento lamentablemente hubieron algunos elementos, ha existido xenofobia, ha sido aquí en República Dominicana, por ese mismo proceso de hermandad, y no me gusta hablar de parecernos, no, casi que somos iguales, porque tenemos la misma, casi que las mismas tradiciones, la misma cultura, y en ese contexto no quiero decir que se agradece, no, se soporta, y en verdad se magnifica en que los venezolanos y venezolanas que se encuentran en República Dominicana, algunos más, otros menos, pasando algunos problemas, porque siempre se van a pasar problemas, pueden estar siendo atendidos debidamente, porque hay una población amable. Yo llegué aquí el 8 de diciembre del 2015 y a los 15 días me encontraba por las provincias conociéndolas, y me encontré un amigo y me decía, Ali, ¿cómo te sientes? Le decía, aplatanado, y más aún cuando la población, le decía yo a él, contextualizaba diferentes temas y muy identificado con el proceso revolucionario, que era lo más interesante del caso. Me hablaban del comandante Chávez como que realmente, no es que lo sentían, sino que vivieron con él muchas particularidades. Sí. Mi venezolano favorito, curiosamente, vive en Venezuela, está junto al Estado y al gobierno tratando de echar a Venezuela adelante. El que vino para acá vino huyéndole a esa necesidad. Pero bienvenido. Carlos Escalante. Embajador, ya tenemos los venezolanos que están retornando a Venezuela y vemos que el gobierno venezolano anuncia de una manera constante modificaciones para mejorar la situación económica en cuanto a la moneda de Venezuela. ¿Hacia dónde se está perfilando Venezuela en cuanto a su moneda? Sí, fíjate, hay que hablar de dos conceptos, el capital y el social, el capital como capitalismo y el social como el socialismo. El capital, bueno, los dos elementos, su base es lo económico. Nosotros para poder vivir y subsistir tenemos que tener una base económica. Lo mismo sucede con estos dos sistemas políticos diferentes, porque son totalmente diferentes, pero debe tener un soporte económico. Y es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, que con el bloqueo económico que hemos tenido y financiero, estaban buscando de salir de la revolución, porque no es un problema de la revolución, es un problema de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual ningún dirigente de derecha o de ultraderecha
va a poder dirigir al país desde el punto de vista neoliberal con esta Constitución. No va a poder, porque la Constitución lo obliga a sociabilizar todos los elementos que contiene el Estado, sus riquezas, sus políticas, sus acciones sociales, en beneficio de. Por eso es que en la Constitución encontramos una parte muy particular cuando hablamos de la participación de la población en las políticas públicas del Estado venezolano, de lo que se genera, y lo cual va a coadyuvar al desarrollo humano y, por supuesto, al desarrollo equilibrado de la sociedad. Van a haber diferencias, porque estamos arrastrando una diferencia de más de 40 años, en el cual en 1998 teníamos nosotros una población de casi el 75-80% en pobreza. Hoy en día, con todo y los problemas que tenemos, estamos hablando de un 32%. Pudimos haber bajado mucho más, pero claro está, con un proceso en el cual está siendo atacado desde el exterior y desde lo interno, porque la economía intervienen empresarios privados, y estos empresarios muchas veces se ponen de acuerdo con estos elementos foráneos ellos mismos porque no creen en el socialismo, ellos creen en el capitalismo, creen en colocarle las manos a los recursos que posee el Estado, y en ese contexto, por supuesto, buscar las ganancias que siempre se han caracterizado en un proceso neoliberal. Entonces vemos allí cómo, cuando usted inicialmente me hablaba de que había un país dividido, no puede haber un país dividido por la sencilla razón de que lo que hay son, si hablamos de dos sistemas, ok, ahí sí nos entendemos, dos sistemas el cual están en constante enfrentamiento, que es un sistema capital y un sistema social, el socialismo y el capitalismo. El capitalismo representado normalmente por la derecha y la ultraderecha, esos líderes que de alguna otra manera pudiera darle ese nombre, pendiente de ponerle la mano a los recursos con el acompañamiento de grandes potencias como el gobierno de los Estados Unidos con sus intereses previos que han tenido sobre la grandes riquezas. Por eso es que hoy se impuso un sistema económico que pudiéramos decir que no es que sea socialista, pero creado en un sistema social o socialista, como es un nuevo cono monetario y el reforzamiento y el anclaje del petro como moneda virtual, que es la única moneda virtual en el mundo que está anclada sobre el petróleo, sobre el oro, mejor dicho, sobre la riqueza que posee el Estado venezolano. Y en función de eso, el cono monetario, el cual está representado hoy en día por lo que es el Bolívar soberano. Eso nos está dando ahorita unas nuevas luces económicas, en virtud que hasta el 20 de agosto lamentablemente teníamos una hiperinflación de más de 5 ceros. Estamos hablando hasta de 6, 7 ceros. Te puedo decir que un caramelo podía costar 1 millón de bolívares. Un caramelo. Un obrero ganaba 5 millones de bolívares mensual, un obrero. Y ese obrero que trabajaba en una charcutería vendía 1 kilo de queso y el kilo de queso costaba 7 millones de bolívares. Qué diferencia, ¿no? Y el patrono feliz cual lombriz, como decimos nosotros, ¿no? Vendía a 7 millones el kilo de queso y al obrero le pagaba 5 millones de bolívares. ¿Qué podía comprar ese obrero? Estaba sobreviviendo, y por eso marcadamente muchos de los venezolanos y venezolanas que de alguna otra manera salieron del país por una hiperinflación inducida. Aparte de que... Usted dice, general, perdón, hay aspectos técnicos y en el lenguaje de los medios que pueden ser manipulados, tanto por nosotros como por otros, o por cualquier persona que sea un experto en esto, en medios de comunicación. O usted habla de inducida, que lo que está ocurriendo es inducido. Es bueno que la opinión pública se entere, tanto la internacional como la local, de lo que usted quiere decir cuando alguien induce algo respecto de la economía, porque hay toda una teoría adversa, opositora, que plantea que sencillamente han destruido la economía, el gobierno venezolano ha destruido la economía. Sin embargo, nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué es la inducción, para que usted le explique eso? ¿Y qué hacen, qué mecanismo utilizan los países como la Unión Europea, el G7 y ese tipo de cosas respecto al petróleo, el gas, etcétera? Y que usted le explique eso a la población. Bueno, vamos a tratar de responder esto en pocos minutos. El 95% de los ingresos del país, de las divisas que ingresan al país, finalmente son producto de la venta del petróleo. El otro 5% viene, un 4% de las industrias básicas como el oro, el hierro, el aluminio, y un 1% que aporta el empresariado privado. Estoy hablando del privado. Fíjense que estamos hablando de un 25 más 4 más un 1%.
Hoy en día creo que estamos hablando de un 2% que la empresa privada aporta, entre comillas. Cuando volteamos esta relación, nos encontramos que este 2% hace uso de casi el 40 o el 60% de las divisas para exportación de insumos, para la exportación de maquinaria, etcétera, etcétera. Y resulta ser que el Estado termina quedándose con un 40% para la inversión social desde el punto de vista de lo que es el concepto socialista, para poder dinamizar todas las misiones que estén disponibles y están disponibles para el beneficio de la población. Entonces resulta ser que cuando retorna este dinero, no retorna totalmente, se queda en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Sencillamente se cometen, y ahí no podemos lavarnos la mano, problemas en el concepto de corrupción, tanto interna como externa. Tenemos hasta ministros que están detenidos y presos. Y cuando digo inducida es porque de alguna otra manera también desde el exterior se empezó a manejar un tipo de dólar paralelo diferente al que estaba imponiendo el Banco Central de Venezuela, en el cual eran los que manejaban los privados y compraban el dólar al dólar del Banco Central, por decir algo, 100 bolívares por $1, y entonces había una página, o existe todavía, que anda por allí, que se llama Dollar Today, que colocaba que para poder comprar $1 había que invertir casi que 1 millón de bolívares, por decir algo. Fíjate que llegamos, ¿por qué la hiperinflación? Para hacerlo más explícito. Es la especulación. Sí, la especulación, pero eso no tiene nombre. Te puedo decir que llegó un momento que con $100 tú podías recibir 350 millones de bolívares. Fíjate de lo que estamos hablando. Según la página de Dollar Today, pero por el dólar del Banco Central, tú lo único que podías recibir creo que eran 6 millones de bolívares, algo así por el estilo. Entonces ese sistema... Entonces, ¿qué pasaba? Que la misma gente, la misma población no te iba a cambiar el dólar por los 6 millones, te lo iba a cambiar por los 350 millones de bolívares. Entonces disparaba una hiperinflación en función de los productos. Fíjate que un potecito de mayonesa, que siempre pongo el ejemplo, que de 400 gramos, 15 millones de bolívares, y un obrero ganaba 5 millones, sueldo básico. Ponle que llegara a los 6 millones, 7 millones. Iba a poder comprar para la cesta básica, porque la mayonesa es parte de la alimentación. Bueno, un kilo de arroz, un kilo de pollo costaba 5 millones de bolívares. O sea que el hombre cobraba, iba para allá y ya gastaba los 5 millones en un kilo de pollo, que muchas veces no es ni un pollo completo. Entonces vemos cómo desde afuera, a través de una página generada donde tiene sus servidores y sus principales contribuidores en el norte, y se denunció ante las organizaciones internacionales, ante los elementos financieros internacionales, y nadie tomó carta en el asunto, como todas las denuncias que se han hecho. Entonces, por eso es que cuando hablo de inducida, no es que ha sido producto de un mal manejo económico, que es lo que hacen ver. Cuando uno ve en primera plana en algún periódico en República Dominicana, ¿qué dice? Maduro está viviendo por el mal manejo económico, situación difícil. Pero no dicen de dónde viene el mal manejo económico. Las causas y las consecuencias. Exactamente. ¿No hay solución a todo eso? Dime. ¿Ve alguna solución? Claro, cuando le estoy hablando de que hay un nuevo sistema o un nuevo cono monetario en donde se está anclando a través de una moneda que es el petro, que nos permite el petro salirnos del dólar norteamericano, que ese ha sido el gran problema que tenemos los países, que desde 1971, cuando se eliminó el respaldo del oro, automáticamente quedó en la armonía de dominio mundial desde el punto de vista económico y financiero. ¿Quién fue? El dólar, porque antes de eso fueron y hablaron con los países árabes: mire, a partir de este momento todo lo que ustedes vendan de petróleo va a ser costeado con el dólar norteamericano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo, sí, está todo bien, y eso persiste. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que o sea, ya tenemos una estrategia para enfrentar esa situación. No tanto estrategia, es que está en ejecución. A través del petro permite la dinámica. El petro es, perdón. El una petro moneda, es una moneda digital. Ajá, la gente moneda. tiene que entender,
existe una hiperinflación. Imagínese usted que los bancos dominicanos, por ejemplo, aliados a Wall Street, por ejemplo, en JP Morgan o Merrill Lynch, planteen que la moneda dominicana está devaluada respecto del dólar. Se maneja a través de amplios medios de comunicación para generar, por ejemplo, el sufrimiento de la población. Recuérdese que en Cuba hubo ese bloqueo y que el tema fundamentalmente no es Maduro, que el tema es el petróleo, el tema es el control del gas, por un tema de que llega el invierno, ha llegado el invierno de nuevo en Estados Unidos y con el invierno se requiere mayor energía para la población, para la burguesía norteamericana. Esa es más o menos la idea. Adelante. Embajador, sigo en Venezuela. Existe un plan, Mi Patria dijo, ¿verdad? Que se llamaba Vuelta a la Patria. Vuelta a la Patria. La industria venezolana dentro de ese plan, ¿qué rol tiene? No la industria, es el Estado como un todo. Tanto así que producto de este nuevo plan, que es de la recuperación económica, financiera del Estado, está anclado en 9 elementos principales que se han dispuesto para desarrollar este plan y el cual está en ejecución. Primero, el equilibrio fiscal. Y eso se logra a través de dinamizar el cobro de las imposiciones fiscales, etcétera, etcétera, y buscar la mayor recaudación posible de propios y extraños. Cuando digo propio, del natural y del jurídico. Tenemos la política cambiaria. Hoy en día la política cambiaria ya se ha establecido, se ha unificado y se ha abierto. Tanto así que ya se dio la potestad a entidades bancarias y a vamos a decir, estas casas de cambio para que puedan dinamizar y hasta los mismos venezolanos que se encuentran en el exterior puedan de alguna otra manera transferir remesas a sus familiares. En todo caso, la defensa del salario. ¿Cómo se logró la defensa del salario? Ahí donde está el ejemplo. Cuando el 20 de agosto el presidente de la República planteó, un nuevo cono monetario. El bolívar ahora es el bolívar soberano. Y el sueldo básico va a ser de 1.800 bolívares soberanos. Entonces estamos hablando, y decía alguien, pues yo estoy ganando 5 millones de bolívares. Está bien, déjate de ganar 5 millones, ahora vas a ganar 180 millones de bolívares. Cuando el presidente da ese anuncio de que el sueldo básico iba a ser 180 millones de bolívares, fíjate, de 5 millones a 180 millones, automáticamente dice sí, y aparte de eso, a todas las empresas privadas, pequeñas y medianas, les voy a soportar por 3 meses su nómina por 180 millones. Sigo con el anuncio dentro del contexto de los 1.800 bolívares soberanos. Resulta ser que cuando tú le sumas los 5 ceros son 180 millones de bolívares. El presidente lo que hizo fue aumentar a 180 millones, adopta de una vez el cono monetario, baja y quita la superinflación que existía a través de 5 ceros y llegamos a un sueldo básico manejable de 1.800 bolívares soberanos. Con el permiso suyo, vamos ya a una tercera pausa. Estamos en la red Habla conversando en una mesa de diálogo con el embajador de Venezuela en la República Dominicana, general Ali Uzcategui. Vamos a una brevísima pausa. También está en nuestra mesa, está el doctor Carlos Escalante y el periodista Luis Leonardo Castillo, parte esencial del estado de la red social. Pausa, regresamos, no se vaya, quédese. La era de la televisión moderna ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Ilandino Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. En el INAVIE somos bienestar. Jornada extendida. Como forma de seguir fortaleciendo el programa de jornada extendida, el Ministerio de Educación,
a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, invierte más de 17.200 millones de pesos para un porcentaje de 92% de la asignación anual en leche, jugo, almuerzo escolar, desayuno escolar y merienda escolar, estimulando a las pequeñas y medianas empresas, dándole paso a la creación de miles de empleos en beneficio de la economía familiar, beneficiando a 2.700.000 niños, devolviéndoles la esperanza al estudiantado de toda la geografía nacional. En el INAVIE somos bienestar. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Desde hoy inicio un recorrido por los 158 municipios del país. Visitaremos las ciudades y los campos. Visitaremos las lomas y los valles. Visitaremos los hogares humildes de la República Dominicana. Y lo haremos para escuchar al pueblo. Lo haremos para aprender del pueblo. Y a partir de ahí, iniciar una jornada indetenible con los más de 2 millones de ciudadanos que nos acompañarán, para entonces volver a subir las escalinatas del Palacio Nacional. No hay marcha atrás, bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! 2020, 1 millón y contando. Es tiempo de la revolución comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad, fino y televisión a otro nivel de tecnología 4K. Regresamos a la mesa de diálogo en la red Habla. Carlos Escalante, Luis Leonardo Castillo y el embajador de Venezuela, República Dominicana. Continuamos conversando. Bueno, sí, entonces en ese contexto, prosiguiendo con el tema de los nuevos puntos para fortalecer ese nuevo cono monetario y el proceso económico y financiero de Venezuela, entonces también se convino a una reunión con los empresarios para buscar una estabilidad de los precios de los principales insumos o producción de alimentos, y lo cual se logró. Se dispusieron de 50 rubros dentro de la cesta alimentaria, de los cuales 25 se les impuso ya un precio con capacidad de renovar de acuerdo a la realidad misma de cómo esté fluctuando los insumos que se adquieran para producir esos alimentos. Quedaron pendientes otros 25 que están dentro de ese mismo proceso. Pero entonces, fíjate que esos 25 rubros inicialmente daban un total de 1.111 bolívares soberanos, 25 rubros. Estamos hablando que en una familia normalmente venezolana hay 2 trabajando. O sea, estamos hablando que en esa familia están ingresando 3.600 bolívares soberanos. O sea, que ya empezaron a tener una libertad, no la estabilidad económica que deberíamos de tener para poder totalmente bien, pero sí empieza a haber un consumo o le empieza a haber una capacidad de compra por parte de la familia venezolana, producto del nuevo cono monetario, y lo cual, fíjate que Venezuela, el gobierno actualmente está detrás, porque entonces vuelve a surgir. Antes habían productos por demasía, pero con una hiperinflación abismante.
Entonces, como ahora se estabilizaron los precios, entonces empiezan a desaparecer los productos. ¿Y quién está detrás de eso? Lamentablemente los empresarios. Algunos empresarios, no todos los empresarios. Entonces, ya el Estado desde el mismo momento está detrás de todos esos procesos que buscan desarticular nuevamente el proceso económico. Pero estamos en un equilibrio que ha mantenido por el momento, vamos a decir, el proceso en el cual se está cumpliendo el nuevo cono monetario y por supuesto la implementación del petro, que eso va a entrar dentro de lo que es el sistema de ingresos de divisas. ¿Qué es lo que pasa? Que al petro estar soportado y estar debidamente soportado por las riquezas naturales del Estado venezolano permite dinamizar cualquier tipo de divisa, el euro, el dólar americano, el yuan, la rupia, cualquier divisa fuerte. Puede venir un empresario chino, mira, traigo 1 millón de yuanes, ¿en qué puedo invertirlo? Bueno, ¿qué quieres hacer? Bueno, quiero invertir en producción de tal cosa. Bueno, vamos a cambiarlo, quitar petro, tómate petro, soportado por las riquezas del Estado. O sea, hay una dinámica que nos va a permitir salir, entre comillas, de ese bloqueo que nos tiene el gobierno de los Estados Unidos a través de las principales corporaciones financieras. Fíjate que Venezuela tiene hoy en día más de 3.000 millones, creo que los 5.000 millones de dólares represados en instituciones que no nos permiten para poder obtener insumos para los alimentos y, por supuesto, algo tan importante que son insumos para la salud. Quizá Venezuela tenga que demostrarle a sus adversarios del norte que no hay tal adversidad, que si Venezuela prospera, a ellos también le va bien, que Venezuela no le ha aportado una cantidad de petróleo fácil todo el tiempo. Nunca ha dejado de aportarle, ¿no? Sí, eso es así. Venezuela siempre, desde que llegó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías hasta la actualidad, siempre se ha mantenido la intención de diálogo y de coordinación y de relacionamiento no solamente económico, sino hasta político con el gobierno de los Estados Unidos. La relación de Venezuela con Donald Trump en comparación con la relación de Venezuela con Obama, ¿hay alguna diferencia que uno pueda...? No puedo hablarte de diferencia porque estamos hablando de una resolución del 15 de marzo del 2015 en el cual Obama declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Dime tú que Obama lo declaró a través de un decreto y en el 2017 lo confirma Trump. Entonces no estamos hablando de que a lo mejor uno tiene unas características personales y el otro, pero en contexto las políticas siguen. Acuérdense que hay que hablar de un concepto que manejaba mucho el profesor don Pentagonismo. Sí, el pentagonismo. El profesor don Juan Bosque era el pentagonismo, y el pentagonismo no es más que la concreción de las grandes corporaciones y el poder militar. Entonces estamos hablando de un contexto de que un presidente está por debajo de la hegemonía de un poder el proceso industrial que siempre y nosotros, ¿qué podemos hacer por Venezuela? ¿Qué necesita Venezuela de nosotros, de República Dominicana? ¿Hay algo? No, nosotros siempre estamos en eterna relación de trabajo desde el punto de vista diplomático. Ahorita siguen existiendo en estos, yo sé que ahorita y ahora tienen diferentes connotaciones. Ya hemos aprendido. En estos momentos sigue, en estos momentos esa es la traducción. En estos momentos sigue existiendo el mismo relacionamiento positivo y alterno de todo este proceso. Más aún, aquí vienen empresarios venezolanos y ahorita están saliendo. ¿Cuánto es el intercambio? ¿Sabe el intercambio económico entre República Dominicana y Venezuela? No, ahorita está muy bajo, porque primero acuérdate que se fundamentó en el concepto de Petrocaribe, luego se ha parado el tema de Petrocaribe por el... ¿Petrocaribe sigue operando en República Dominicana? Sí, claro, es un acuerdo que se mantiene. ¿La refinería? Nosotros tenemos el 49% de la refinería todavía. Sí. Y claro. usted ya finalmente tenemos un minuto. 2 minutos. Empezamos a las 2. ¿Está bien? Y un segundo programa a la otra vuelta, ¿no? La segunda vuelta. Embajador, ustedes están Citgo, en República Dominicana, ¿por qué no penetra? Y ya finalmente la pregunta. Citgo, la estación de combustibles. No, porque acuérdate que Citgo es una estación, no es una estación. Primero que está
construidas e instaladas en Norteamérica, en Estados Unidos, de alguna u otra forma. Y el soporte del combustible está generado primero en el acuerdo de Petrocaribe y de la cercanía entre Venezuela y República Dominicana, que lamentablemente al bajar la producción de petróleo, por eso cuando decías tú que la segunda vuelta, no, yo creo que son como 2 vueltas más. Y finalmente, Haití, ¿cuáles son el relacionamiento? El apoyo a Haití que Venezuela... Permanente. Ahorita tenemos algunos temas pendientes en el cual de alguna otra forma están denunciando en Haití, según la prensa. Hay movilizaciones en Haití, sí, por eso le pregunto. Por el mal uso de unos recursos que generó Petrocaribe que debieron haber sido invertidos en acciones sociales en Haití. Eso lo está reclamando el pueblo. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, por su generosidad. No, a ustedes por la invitación. Bien, al doctor Carlos Escalante, muchas gracias, y al periodista Luis Leonardo Castillo también, así como todo el staff, nuestro equipo Abel One. Hoy se suma también David Eduardo Sufrón luego de regresar de Beijing. Dígame. No, que quería plantear de que tenemos activo el plan Vuelve a la Patria, que todos aquellos connacionales que estén interesados, que quieran retornar a nuestro país, que por favor se apersonen por la embajada para nosotros tomar los datos y hacer las coordinaciones necesarias para ocuparnos a cuanto al plan de la patria. Bien, a todos ustedes gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Buen provecho. Hasta la próxima. Nos vemos mañana. Mañana estará Red Mujer con Claudia Sarante. No se pierda ese escenario. Un escenario exclusivo, temas de mujer estructurales, una base estructural. Nos vemos mañana. Bye bye. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.